La finalidad de una revisión narrativa, o también algunas veces le llaman revisión bibliográfica, es de informar objetivamente los conocimientos actuales sobre un tema. Primero que tiene que ser actualizada cada revisión. Y esta se basa, el resumen, en investigaciones previamente publicadas, ¿no? En tu investigación narrativa vas a revisar todos los contenidos de revisiones o de revistas o de publicaciones actualizadas, generalmente son los últimos 5 años, y según el repaso o la lectura de cada una de ellas, pues vas a realizar tu, tu proyecto. Entonces, el método, el autor busca en la literatura, obviamente esta búsqueda va a ser también detallada cuando ustedes presenten su artículo, ¿no? Es decir, tienen que colocar cuál fue su patrón de búsqueda, y me refiero a los operadores booleanos, ¿no? Cuáles fueron las palabras clave, en qué bases de datos se buscaron, una, dos, tres, cuál fue el operador booleano que utilizaron para la búsqueda, y recuperar numerosas fuentes de información. Después van a sintetizar los resultados de todas las fuentes relevantes en un artículo, y de este modo van a reunir gran cantidad de información y se redacta de manera que el lector pueda comprender claramente el tema, ¿no? Esa es la finalidad, de que su publicación, cuando uno lo lea, pueda fácilmente comprenderse. Las ventajas, es que es un tema más amplio, ¿no? No es para la toma de decisiones clínicas, como si lo son otro tipo de investigaciones, ¿no? Como son los estudios prospectivos. Eh, Básicamente es para conocimiento actual, ¿no? Del de un tema en particular. Las desventajas es que es un método poco sistemático, ¿no? Está sujeto a más prejuicios. El argumento va a estar básicamente orientado a la opinión y carece de criterios de inclusión, ¿no? No es como otros temas que digan mayores de 18 años, por decir, ¿no? O sea, estos simplemente la cantidad de artículos que tengas y la mayoría que revises van a servir para realizar tu revisión narrativa. Entonces, ¿qué es un artículo de revisión? Hay varios tipos de artículo de revisión, ¿no? Generalmente todos estamos familiarizados con los tradicionales, ¿no? Los que hemos visto en las clases anteriores. A veces también denominados actualizaciones clínicas. Los artículos de revisión tradicionales reúnen datos conocidos de forma significativa y están idealmente basados en la evidencia científica. Entonces, no hay que confundir lo que es una revisión narrativa de una revisión sistemática, ¿no? Son dos temas totalmente distintos. Para empezar, uno es una evaluación secundaria, que es la revisión sistemática, y otro es primaria, la revisión narrativa. En cuanto a las hipótesis, la revisión narrativa es una revisión amplia sobre tópicos de investigación asociados a un tema en particular, mientras que la revisión sistemática, su hipótesis es definida y es formulada de forma clara. En la extensión, la revisión narrativa es una temática en todos sus aspectos, mientras que la revisión sistemática lleva una pregunta específica de investigación. En la revisión narrativa no se necesita o no se realiza un protocolo previo, mientras que la revisión sistemática, este protocolo es un requisito, porque esta revisión sistemática, una vez que se ha realizado la investigación, criterios de inclusión, exclusión, el análisis estadístico, todo lo demás que conlleva, hay que ingresarlo a una base de datos, lo cual nos va a dar un código, y ya con ese código podemos trabajar libremente en nuestra revisión. O sea que previamente hay que realizar un protocolo. Los objetivos en la revisión narrativa no siempre son claros o declarados, ¿no? No hay un objetivo específico.
pero en la revisión sistemática sí. Ese tiene que estar definido a priori y debe ser claro. En la búsqueda y selección de la información, la revisión narrativa generalmente no lleva un método explícito, ¿no? Obviamente todos los artículos que encontremos pueden formar parte de nuestras referencias bibliográficas. En cambio, en la revisión sistemática, esta búsqueda de información es muy explícita y sobre todo reproducible. Quiere decir que cuando un lector tenga acceso a nuestra revisión sistemática, pueda replicarlo, ¿no? Pueda seguir los pasos que hemos detallado en la investigación y pueda replicarlo, obviamente, en un futuro con nueva evidencia científica. Los aspectos incluidos en la revisión narrativa pueden incorporar diferentes poblaciones, intervenciones, comparaciones y resultados, mientras que en la revisión sistemática deben evaluar un mismo tipo de población, ¿no? Se detalla en pacientes, intervenidos, etcétera, en esa población. ¿Qué intervención se realizó? ¿Qué comparación se va a hacer? ¿Y cuáles son los resultados que existen y que se van a incluir para realizar la discusión y los resultados? En los diseños metodológicos incorporados, la revisión narrativa son diferentes diseños metodológicos y el sesgo es incierto, no se puede controlar. En cambio, en la revisión sistemática, el tipo de diseño incorporado es establecido según el protocolo. En cuanto a la extracción de datos, en la revisión narrativa es una descripción simple de hallazgos de estudios, ¿no? Mientras que en la revisión sistemática los datos se extraen basadas en el protocolo que se publicó previamente y según las variables analizadas, aleatorias, numéricas o categóricas. El análisis crítico de la información para una revisión narrativa no tiene un método explícito, mientras que para la revisión sistemática sí tiene un método explícito, ¿no? Como hemos visto. En el análisis estadístico, la revisión narrativa no es necesario, porque es una revisión simplemente de bibliografía, pero para la revisión sistemática sí, porque hay que analizar datos según los resultados de nuestra investigación. Análisis estadístico sí, cuando es una revisión sistemática, eh, más metaanálisis, ¿no? Porque en el metaanálisis ya van datos numéricos, los cuales tienen que tener una base estadística. Pero si solo es como revisión sistemática, a veces no es tan necesario hacer un análisis estadístico. La interpretación fácilmente sesgada a partir de la subjetividad de los autores en la revisión narrativa, mientras que en la revisión sistemática está basada en los hallazgos incluidos. Entonces, el propósito de una revisión es encontrar información alrededor de los campos que existen, identificar los temas importantes en la literatura, encontrar gente que trabaja en el mismo campo, identificar principales este, propósitos de trabajo, identificar metodologías y revisión de técnicas, identificar principales ideas, conclusiones y teorías, proveer el contexto para que se pueda realizar una nueva investigación y mostrar relaciones entre estudios previos o algunas teorías. Básicamente es el propósito de una revisión narrativa. Entonces, ejemplo, ¿no? Cuando entran a PubMed, por ejemplo, ¿no? Un buscador, ponen un tema que les interesa, ¿no? Eso obviamente va a ser según su proyecto que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en este tema, alguien está haciendo infección del tracto urinario, me parece, ¿no? Dentro de sus proyectos. Pero esta infección del tracto urinario es así en algún tipo de pacientes, en niños, adultos, gestantes. Entonces, ahí tienes que realizar tu búsqueda, añadir gestantes, ¿no? Porque eso te va a limitar bastante la información, porque así como, por ejemplo, simplemente revisión del infección del tracto urinario, y eso que acá en esta imagen está ya marcada que solo va a hacer revisiones y los últimos 5 años,
no está marcada 5 años, pero ahí tengo 8.021 artículos, que es imposible de revisar 8.021 artículos, ¿no? Entonces, ahí básicamente te vas a hacer hincapié en los operadores booleanos para reducir la cantidad de artículos y los que sean necesarios para tu revisión. Entonces, ahí podrías poner instrucción del director urinario y restantes para que englobe esos dos puntos. Entonces, como ven, coloca infección del urinario, por ejemplo, y acá, en la parte del primer artículo que sale, dice Free PMS artículo, y a la derecha está revisión, ¿no? Entonces, eso nos detalla que esta publicación es una revisión. Así con el siguiente, ¿no? La epidemiología de la infección del tracto urinario, por ejemplo. Esa también es una revisión, pero básicamente es una revisión solo de la epidemiología. Entonces, así pueden, un tema que es amplio, pueden reducirlo según su conveniencia o según su objetivo de estudio, ¿no? Entonces, los, por ejemplo acá, ¿no? Infección del tracto urinario, patogénesis y resultado, ¿no? Una revisión. O también pueden ser así, ¿no? Epidemiología de la infección del tracto urinario. Y bien grande arriba dice revisión. Bien, o también pueden encontrarlo como revisión narrativa, ¿no? Por ejemplo, infección del tracto urinario después de un evento isquémico, ¿no? De un stroke. Y dice a narrative review. Entonces, estos autores han considerado colocarlo en su título, específicamente que detallar que es una revisión narrativa, probablemente para que cuando alguien busque en las bases de datos, pues encuentre más rápidamente este título y pueda revisar el artículo, ¿no? Y así con diferentes otros títulos. Entonces, generalmente hay 10 reglas para escribir un artículo de revisión, ¿no? Que hay que seguir para que pues, nuestra revisión sea adecuada, sea buena. Primero, definir un tema y un público, ¿no? Eso es lo básico. Definir qué tema vamos a revisar y en qué público, ¿no? Por nuestro público objetivo de lectura, quienes van a leer nuestro artículo. Entonces, ¿cómo elegir el tema que se va a revisar, no? El tema debe ser, como mínimo, interesante para usted, ¿no? Artículos recientes relacionados con su línea de trabajo que requieran un resumen crítico, obviamente. Segundo, un aspecto importante del campo para que muchos lectores estén interesados en la revisión y haya suficiente material para escribirla, ¿no? Porque si van a hacer revisiones de temas o de patologías que son muy raras, obviamente van a encontrar también poca evidencia, poca información y por lo tanto no va a ayudar mucho a que esta revisión sea actualizada, ¿no? Un tema bien definido, de lo contrario podría incluir miles de publicaciones, eso es lo que voy, ¿no? Es decir, si tienes un tema bien definido y en una población particular, pues eso te va a reducir mucho la información y va a ser más fácil que uno pueda revisar toda la literatura para hacer tu revisión narrativa. Buscar y rebuscar en la literatura. Segundo punto, consultar la bibliografía y descargar los artículos que creamos que son pertinentes. Acá hay consejos, ¿no? Primero que hay que llevar un registro de los elementos de búsqueda que utiliza para poder replicar su búsqueda. Eso es importante, esa es lo que se tiene que detallar cómo buscaste tus artículos. Si te salieron 500, 100 artículos, por ejemplo, tienes que en tu revisión colocar, bueno, se realizó una búsqueda en la base de datos Scopus, Web of Science, PubMed, utilizando operadores booleanos o estrategias de búsqueda, etcétera, ¿no? Y en total me salieron 100 artículos, los cuales me sirvieron para realizar mi revisión narrativa, ¿no? O sea, se tiene que detallar para que pueda ser replicable, para que alguien más que quiera hacerla utilice la misma método de búsqueda y encuentre, obviamente, los artículos que ya encontraron y de repente más por ser actualizados en un futuro. Mantener una lista de artículos a cuyos PDFs no puede acceder inmediatamente para poder recuperarlos más tarde en estrategias alternativas. Es decir, los PDFs que a veces no tengan, no puedan descargarlos porque de repente sean de paga o que estén
asociados a otras bases de datos, pues de todas maneras, si me parecen interesantes, tengo que tenerlos en cuenta para posteriormente ver otra manera de poder descargarlos y obtener el PDF para revisarlo, ¿no? No simplemente descartarlo porque no puedo acceder a ellos, ¿no? O sea, tengo que ver totalmente la manera de cómo agenciarme de ese PDF. Utilizar un sistema de gestión de documentos. Por ejemplo, acá hay diferentes, ¿no? Mendeley, Paper, Ryan también es un sistema gratuito que uno puede colocar los artículos que se han descargado en un formato RIS y a través de ese programa pues yo puedo este, seleccionar o eliminar artículos que no me van a servir, colocar artículos que también de repente me pueden servir o simplemente ya de por sí darle un artículo visto bueno que ese sí va a incluir en revisión narrativa, ¿no? Defina al principio del proceso algunos criterios para excluir los artículos irrelevantes. O sea, acá básicamente si hay información que no va a ser relevante para ese estudio, pues simplemente hay que hacer algún proceso de selección de que no los incluya en, en la base de datos que me va a salir después de la búsqueda. Y no se limite a buscar trabajos de investigación en el área que sea revisar, sino que busque también revisiones anteriores, ¿no? También son válidas, ¿no? Buscar o basarse en revisiones anteriores para ver qué bibliografía utilizaron, cómo fue su método, su diseño, y también me puede servir pues para actualizarlo, ¿no? Ahora, si ya existen algunas o varias revisiones de la literatura sobre su tema, continúe con su propia revisión de la literatura, ¿no? Es decir, si es que encuentras, no, decir, no, bueno, ya está, ya lo han publicado, entonces tengo que buscar otro tema, no, o sea, puedes seguir con tu tema, de repente esa revisión que encontraste fue hace 3 años, entonces tú vas a hacer una actualizada, revisar los enfoques, es decir, que de repente esa revisión que tú encontraste decía, bueno, se buscó en PubMed y Scopus, ¿no? Entonces tú expláyate más, ¿no? Busca en PubMed, Scopus, Web of Science, y hay una más, eso le va a ayudar bastante a tu búsqueda informática, ¿no? Y sobre todo, revisar los enfoques, las limitaciones y las conclusiones de las revisiones anteriores, ¿no? Tratando de encontrar un nuevo ángulo que no haya sido cubierto adecuadamente en las revisiones anteriores, ¿no? Algo nuevo que tú puedas incorporar. Incorpore el nuevo material que inevitablemente se ha acumulado desde su aparición. A la hora de buscar artículos y revisiones pertinentes en la literatura, se aplican las reglas habituales, ¿no? Ser minucioso, ¿no? Ser minucioso en la búsqueda, utilizar diferentes palabras clave y fuentes de bases de datos, ¿no? Como les dije, ¿no? PubMed, Scopus, Web of Science, Embase, que es otro buscador importante. Y mirar quién ha citado los artículos y capítulos de libros relevantes en el pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un diagrama conceptual de la necesidad de diferentes tipos de revisiones bibliográficas en función de la cantidad de trabajos de investigación y revisiones bibliográficas publicadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la revisión de la literatura y de acuerdo a la búsqueda, pues nosotros vemos si es que necesitamos realizar una nueva revisión de la literatura, ¿no? Y esto se basa en diferentes puntos, ¿no? De repente no se ha cubierto todo el campo de investigación, de repente son revisiones que ya están desfasadas en el tiempo, más de 5 años. Entonces eso requiere revisar la literatura y probablemente hacer una nueva revisión. Como punto 3, tomar notas mientras se lee, ¿no? Que mientras leen PDFs descargados hay que leer y anotar la información que les parece interesante, ¿no? La información novedosa, ideas sobre cómo organizar la revisión y pensamientos sobre qué escribir, ¿no? De este modo, cuando hayas leído ya la bibliografía que tú has seleccionado para tu revisión narrativa, ya tendrás un borrador de la revisión, ¿no? Previamente. Ya sabrás qué escribir, qué puntos detallar, etc. Cuando tome notas, tenga cuidado de utilizar comillas y está copiando provisionalmente al pie de la letra la bibliografía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pasen su revisión narrativa por programas de copiado, de plagio, pueden tener un alto porcentaje, ¿no? Acá hay que tener en cuenta también que
Lo que se lee no hay que copiarlo al pie de la letra, ¿no? Sino que hay que parafrasear, ¿no? Es aconsejable entonces reformular dichas citas con sus propias palabras en el borrador final. Eso es lo que es el parafraseo. Lo que tú revisaste en diferentes artículos tienes que, con tus propias palabras, con tus ideas, escribir, empezar a escribir. Entonces, eso es lo que se hace propio de un autor. Entonces, cuando pasen estos artículos en los programas de plagio, pues va a ser mínimo o nulo, ¿no? Porque uno mismo es el que está realizando su, su texto. Es importante tener cuidado al anotar las referencias, ya que en esta fase para evitar atribuciones erróneas, ¿no? Es importante de cada texto que tú lees, o sea, colocar, ¿no? De qué referencia bibliográfica lo realizaste, ¿no? Eso te va a ayudar para tus referencias también, para que esté referenciado. Y utilizar un programa de referencias desde el principio le ahorrará bastante tiempo, ¿no? Acá pueden utilizar el Zotero, ¿no? Que es un buen programa para referencias bibliográficas, ¿no? Simplemente coloca todos los artículos que ha descargado y ya en su texto, en su Word, pues uno va colocando la cita debajo de cada párrafo. O si tienes una referencia o varias referencias, también puedes colocar. Entonces, al final, ya cuando tú tengas tu bibliografía, simplemente vas al Zotero y colocas que te dé todas las referencias, el programa automáticamente se encarga de dártelas, ¿no? De hacerte las referencias bibliográficas y con el estilo que tú le estás indicando también. En este caso de Vancouver, el que se utiliza en medicina. Elige el tipo de revisión que desea escribir. Vas a hacer una mini revisión o una revisión completa, ¿no? Dentro de la revisión, pero hacerla de amplio interés. Es decir, tratar de enfocarse en el tema que vamos a tratar, no ir por la rama. Si ya elegí hacer infección urinaria en gestantes, pues ya me baso en ese tema. Ya no tengo que hablar de pacientes pediátricos, ya no tengo que hablar de pacientes no gestantes, ¿no? Porque ya me centré en un tema específico. El enfoque es una característica importante de una revisión exitosa, ¿no? Pero esta debe equilibrarse con la necesidad de que la revisión sea relevante y para un público amplio. Ser crítico y coherente, ¿no? Una buena revisión no se limita a resumir la literatura, ¿no? No es que ya yo tenga todos los artículos, hago mi resumen y luego hago mi borrador, ¿no? No, sino que es discutirla de manera crítica, identificar los problemas metodológicos, señalar las lagunas, decir lo que falta en alguna investigación, y eso tengo que escribirlo en mi discusión, ¿no? Después de haber revisado la bibliografía, el lector debe tener una idea aproximadamente de los principales logros en el campo revisado, las principales áreas que todavía están en debate y las cuestiones de investigación pendientes, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas de investigación que quedan pendientes? Integrar un buen equipo amplía las habilidades. Es decir, esta revisión pueden hacerla solos, desde un autor o incluso más. Eso va a depender de la revista a la que esté dirigida su revisión narrativa y hay unos ítems claros que nos dice, por ejemplo, en revisión de narrativas, máximo 5 autores, en estudios de Ford, máximo 10, etcétera. ¿Sí, no? Eso va a depender de la revista, cuántos autores desea. Pero en este caso, como va a ser uno solo, que todas las revisiones narrativas puede serlo de un solo autor. Buscar una estrategia, una estructura lógica. ¿Cómo se puede organizar el flujo del cuerpo principal de la revisión para que el lector se sienta atraído y guiado por él? Resulta útil dibujar un esquema conceptual de la revisión, ¿no? Es un mapa conceptual. Y estos diagramas pueden ayudar a reconocer una forma lógica de ordenar y enlazar las distintas secciones de una revisión, ¿no? Hay que tener una estructura. Utilizar la retroalimentación, la revisión por pares de la misma manera que los trabajos de investigación, ¿no? Esto también ayuda, ¿no? O sea, si yo ya tengo mi borrador, pues le digo a un compañero, oye, mira, ¿qué te parece? Revísalo a ver si está bien, si encuentras algún punto que se puede mejorar o si es que desde ahí hay algún párrafo que no está bien incluido, ¿no? Esto va a ayudar en gran medida a mejorar el borrador de una revisión.
que alguien más revise previamente nuestra publicación perdón, nuestro artículo antes de publicarlo, ¿no? La revisión con una mente fresca, los revisores pueden detectar imprecisiones, ¿no? Aquí, quien alguien más que lo lee puede detectar imprecisiones que uno ya no se da cuenta, incoherencias y ambigüedades que no habían sido advertidas por el autor, ¿no? Principal, debido a la relectura del manuscrito demasiadas veces, ¿no? Releer el borrador una vez más antes de presentarlo, ¿no? Es importante, ¿no? Antes de presentarlo y enviarlo a la revista, leerlo una vez más, y que todo está en orden, palabra por palabra, para que nuestro artículo sea más factible de ser aceptado, ¿no? Como punto 9, incluye su propia investigación relevante, pero sea objetivo. Si un autor está a la altura de la tarea de producir una revisión bien organizada y metódica, que fluya bien y preste un servicio al lector, entonces debería ser posible ser objetivo al revisar los propios hallazgos relevantes, ¿no? En las revisiones escritas por varios autores, esto puede lograrse asignando la revisión de los resultados de un coautor o diferentes coautores, ¿no? Y punto 10, estar al día, pero no olvidar los estudios antiguos, ¿no? O sea, si bien es cierto, nuestra revisión va a incluir la bibliografía más actualizada, pero también de repente podemos tener artículos que son súper importantes y que dependen, por su mismo diseño, a veces no pueden ser replicados en tan corto tiempo, ¿no? Por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Esos son estudios pues, que demandan años de investigación, por lo tanto, a veces no vas a encontrar en esos 5 años pues una actualización, ¿no? Pero ese artículo, por su mismo peso que tiene, o sea, tiene que ser válido o incluido en nuestra revisión narrativa, ¿no? Si es que sí, nuestro diseño de estudio y nuestro planteamiento del título lo requiere, ¿no? Algunas revisiones declaran haber revisado la literatura hasta un determinado momento, ¿no? Es decir, se revisó hasta tal fecha, ¿no? Y las revisiones son muy dinámicas. Entonces, la estructura de una revisión narrativa puede ser así, ¿no? Puede ir referencias bibliográficas, título, resumen y las palabras clave, la introducción, la metodología de búsqueda, el cuerpo principal de la revisión, las conclusiones, algunos agradecimientos y la referencia, ¿no? Así. El título va a reflejar específicamente la esencia del manuscrito, su novedad y su relevancia para un determinado campo biomédico, ¿no? Su estructura, palabras clave elegidas de los términos MESH del Medline, ¿no? Eso que se enseñé, como los términos MESH, que son los términos de principal búsqueda. Los títulos deben ser cortos, deben ser explícitos y sobre todo comprensibles, ¿no? Para actualizaciones sobre epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención de determinadas entidades o síndromes nosológicos. Palabras adicionales en estos títulos como una visión general, una revisión clínica, una revisión actualizada, evidencia clínica, generalmente no añaden información valiosa y deben evitarse, ¿no? O sea, realmente estos puntos en nuestro título, no, o sea, directamente ir al tema que estamos tratando, ¿no? Los títulos con preguntas que reflejan incertidumbres y pruebas emergentes en un determinado campo biomédico también son bien aceptados, ¿no? Y evitar títulos largos, ¿no? Más de 10 a 12 palabras, hasta ahí, no, que no sean tan largos los títulos. Por ejemplo, no que dos ejemplos, ¿no? Infección de tracto urinario en pediátricos, ¿no? Una revisión. Título sí. O, por ejemplo, otro título, Lauricepsis, una revisión de la literatura, ¿no? Títulos cortos, pero que enfoquen básicamente al lector, que lo atraigan, ¿no? Para que pueda revisarlo. Si yo estoy como autor interesado en ver infecciones en pacientes pediátricos, pues directamente me voy por el primero que me está detallando en qué tipo de pacientes está realizando esta investigación. Resumen y palabras clave, ¿no? Los resúmenes informativos, no demasiados largos, complementan los títulos, ¿no? Un resumen de revisión debe contener 100 a 250 palabras y esbozar los mensajes potencialmente citables. Más no. Dependiendo, esto va a depender también de la revista a la que vaya a ser sometida
para su revisión antes de la publicación. Entonces ahí también detallan cuántas, así como se detalla cuántos autores permite, también cuántas palabras debe haber en el resumen, ¿no? Resumen no estructurado o estructurado, ¿no? Va a depender de la revista. Hay revistas que solicitan que el resumen para una revisión narrativa sea un resumen estructurado, hay otras que puede ser un no estructurado. Debe contener antecedentes, objetivo y la estrategia de búsqueda bibliográfica, ¿no? La exposición de los mensajes derivados del análisis bibliográfico y la conclusión. Un número limitado de palabras clave, ¿no? De 3 a 6, no más, elegidas cuidadosamente a partir de los términos mesh. Por ejemplo, en el primer caso sería infección del tracto urinario, y otra palabra clave sería gestante, ¿no? Este es un ejemplo de un resumen no estructurado, ¿no? Por ejemplo, el título, epidemiología de la infección del tracto urinario, y de frente nos dice el abstract, que es el resumen. Y nos da un detalle del resumen, ¿no? O sea, no nos da puntos, no nos dice los objetivos, los métodos, etcétera, ¿no? Este es no estructurado. Y un estructurado sería así, ¿no? Por ejemplo, infección de tracto urinario en pacientes pediátricos, una revisión. Y en el abstract se ve objetivo, tiene título, ¿no? Luego tiene la source of data, o sea, cómo fueron obtenidos los datos, un resumen, summary of findings, pues tiene conclusiones, y así, ¿no? Ese es un estructurado, ¿no? Lleva una estructura ya de por sí. Y estos de acá, pues son los que generalmente son más vistosos cuando uno lee un artículo, ¿no? Porque la mayoría de las personas lo que se va es al título y al resumen, ¿no? Para ver si este artículo le es importante para sus investigaciones. La introducción debe ser redactada de forma que refleje la novedad y los intentos similares anteriores de cubrir el tema de forma exhaustiva. Si es una revisión clínica, es apropiado presentar en la introducción algunos datos epidemiológicos y definiciones de las entidades y síndromes nosológicos tratados. Algunos antecedentes históricos del tema tratado pueden hacer más interesante la lectura posterior, ¿no? La introducción es el lugar adecuado para relevar términos inusuales o pruebas de laboratorio que se discuten ya en el texto principal, ¿no? Deben ser suficientemente informativa y breve, y la última frase de la introducción suele contener el propósito, es decir, el objetivo de la revisión, ¿no? Entonces, bueno, en el último párrafo, generalmente de todas las introducciones. Por ejemplo, acá, donde nos dice, a ver, ¿dónde? Ya. Entonces dice acá, introducción tracto urinario, nos está detallando, ¿no? Alrededor de las décadas, está hablando de parte del pasado. La metodología de búsqueda, bases de datos a las que se han accedido, los términos mesh de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión y los límites de tiempo añaden objetividad a los principales mensajes y conclusiones. La búsqueda bibliográfica es aconsejable realizar búsquedas en al menos dos bases de datos, ¿no? Como dije. Tienen que ser selectivas hacia las publicaciones de alta calidad y que contengan la información más actualizada. Es decir, PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, que son eh, las más amplias, ¿no? En cuanto a los temas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El- nosotros decidimos independientemente dos autores que comprensivamente realizaron una búsqueda no sistemática en PubMed, Embase, Lilac, Cochrane, Scopus y Cielo, ¿no? 5 bases de datos. La estrategia de búsqueda incluye subjetivos, términos mesh, por ejemplo, infección del tracto urinario, acut, cardio renal, vesículo, reflujo vesículo-uretral, ultrasonografía renal, etcétera, ¿no? Son los términos que han incluido para su búsqueda, ¿no?
No hubo restricciones de lenguaje, no sé. O sea, su revisión es básicamente en inglés, tienen que ponerlo, ¿no? O sea, esta revisión se incluyó solo artículos en inglés, ¿no? La revisión fue enfatizada en consenso reciente, de guías de línea, metaanálisis, revisiones sistemáticas, en su revisión en qué artículos se basaron, ¿no? Leí revisiones sistemáticas, leí este, ensayos clínicos aleatorizados, leí guías, etcétera, ¿no? Estudios de cohortes, todo lo que se encuentre se detalla, ¿no? ¿Dónde sacaron esta revisión narrativa? El cuerpo principal, elaborar una propuesta de secciones o subtítulos que ayuden a cumplir con el objetivo, ¿no? Organizar y transformar la información de las publicaciones recuperadas en una breve descripción de los principales resultados, el nivel de evidencia, los puntos fuertes y las limitaciones de cada estudio y la relevancia para cada sección del manuscrito, ¿no? Utilizar un software de sección de referencias, como dije, que permiten almacenarlas, aplicar diferentes estilos de citación en el texto y ajustar las bibliografías al formato de numerosas revistas. Cuerpo principal, esta sección puede mejorarse incluyendo algunas tablas y gráficos autoexplicativos, sintetizando la información esencial y transmitiendo mensajes originales. Son preferibles las tablas y los gráficos elaborados por los autores, ¿no? En conclusiones, en esta sección se exponen los nuevos hallazgos y expone claramente los puntos principales para la investigación futura y o la práctica clínica, el análisis extenso de los datos de la literatura y la extracción de conclusiones que no se apoyen en las secciones anteriores. Es incorrecto, deben mencionarse las limitaciones inherentes a la revisión y su impacto en la validez de los mensajes principales. Los autores pueden expresar su opinión sobre cómo se podría superar estas limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de las conclusiones, ¿no? Después de la alta prevalencia, la infección urinaria en pacientes pediátricos. Primero, ¿no? Como apunten en análisis, ¿no? Dar las conclusiones de sus estudios.